¡Holi! Bueno, hola a todos y a todas, yo soy Mónica y en el vídeo de hoy vengo a traeros 6 hábitos que pueden estar maltratando o destrozando vuestro o nuestro pelo. Son hábitos que quizá tenemos adquiridos y que estamos haciendo mal y que puede ser que nos estén haciendo no ver resultados buenos a la larga en nuestro cabello. Quizás si eres una persona un poco agobiada porque se te rompe mucho el pelo, porque no le ves un buen crecimiento, porque siempre te lo ves maltratado y seco o cualquiera de estas cosas, puede interesarte este vídeo porque vengo a comentar varios puntos importantes. Algunos de estos malos hábitos los he cometido yo misma durante bastante tiempo y la verdad es que a la larga lo he notado mucho, así que es por eso que he decidido traer este vídeo para recopilarlos todos y poder ayudar con esto. Así que no voy a hacer la intro más larga, no me enrollo más. Si quieres saber cuáles son los hábitos que pueden estar maltratando o destrozando un poco tu cabello, quédate conmigo que empezamos ya. Bueno, pues vamos a empezar a enumerar y a explicar cada punto que vengo a traerte hoy en el vídeo. Para mí el cuidado del cabello y su salud capilar es bastante importante y creo que en realidad es mucho más fácil de lo que nos puede llegar a parecer, solo hay que saber pillarle el truco, conocerlo y aportarle lo que necesita, evitando algunos errores o hábitos como estos. El primero que te voy a contar y que yo de verdad he considerado muy importante por varios factores es dejar nuestro pelo mojado durante mucho tiempo. Yo misma, antes de empezar a conocer el método Curly, que es más o menos un poco de lo que hemos hablado en este canal, un método para cuidar el pelo rizado, ondulado, afro, para ese tipo de patrones, para poder sacar su máximo potencial, pues antes de empezar a conocerlo y adaptarlo a mí, la verdad es que no le dedicaba mucho tiempo al cuidado de mi pelo ni mucho interés, y una de las cosas que hacía era, por ejemplo, si yo me duchaba a las 9 de la noche, simplemente salía de la ducha y dejaba el pelo secar al aire, y eso en mi caso significa unas 6-7 horas aproximadamente de secado en el que el pelo sigue estando mojado. ¿Esto qué dos malas consecuencias puede tener que vas a notar a la larga? La primera y para mí la más importante está en el cuero cabelludo. Es súper importante evitar la humedad excesiva y durante tiempo prolongado en el cuero cabelludo porque el agua y además el calorcito que nosotras creamos es el campo de cultivo perfecto para algunas bacterias, hongos y para que proliferen cosas que no deberían proliferar allí en esa zona. Y esto nos puede llegar a causar a la larga, y era mi caso, yo lo notaba un montón, picores, irritación e incluso costras en el cuero cabelludo, heriditas. Tener el cuero cabelludo en mal estado, esto os lo he dicho muchísimas veces, solo nos va a provocar cosas malas en el pelo. La primera de ellas es que si tú tienes esa zona irritada, inflamada, con heridas, el crecimiento no va a darse como debería, puedes estar taponando incluso folículos, puedes estar causando un malestar general bastante grande en el cuero cabelludo que notarás en el crecimiento, pero es que además también puedes notarlo en la caída del cabello. Y esto se da un poco la mano con el segundo punto importante de por qué no se debe dejar el cabello mojado, que no se centraría tanto en el cuero cabelludo sino en el largo del pelo, y es que nuestro cabello puede llegar a sufrir fatiga hídrica o sobrehidratación también si nosotras dejamos tantísimo tiempo el pelo mojado de forma habitual. De forma natural nosotras tenemos un aceite, una grasa natural que recubre nuestro cabello para protegerla, pero bueno, os hablaré un poco más adelante de ello. Esta grasa se puede llegar a perder por X motivos, quitando un poder muy importante que tiene nuestro cabello, que es la hidrofobicidad. El recubrimiento de nuestro pelo hace que sea hidrófobo y esto lo que hace es repeler el agua para que en el momento en el que tú lo mojes, lo laves o etcétera, no absorba tantísima agua, porque este proceso lo único que hace es hinchar el cabello, deshincharlo, hincharlo y a la larga debilitarlo. Y esto puede llegar a provocar caída del pelo, mayor debilidad y un estado general que no es bueno. Entonces el dejarlo tantísimo tiempo mojado solo va a favorecer cosas así y queremos evitarlo a toda costa. Es verdad que en verano yo, por ejemplo, no utilizo secador porque es que al final con tantísimo calor se seca rápido, pero en épocas como otoño, invierno, incluso antes del verano, en la primavera, cuando todavía no hace tanto calor, yo siempre retiro mucha humedad primero con mi toalla, me aseguro cogiendo el pelo así de quitar toda la humedad posible de toda mi cabeza y después paso al secador, aunque sea para quitar un poco de humedad. Tampoco te digo que tengas que estar el tiempo completo que cuesta secar una melena, además larga como la mía, pero quitar la mayoría de humedad y sobre todo del cuero cabelludo es muy beneficioso y es lo que yo te recomiendo.
Así que este sería un mal hábito que habría que cambiar si queremos cuidar nuestro pelo, porque puede estar dañándolo. Y pasamos al segundo. El segundo hábito que puede estar destrozando tu cabello o haciendo que lo veas más reseco, menos cuidado, con puntas más abiertas y etcétera, es utilizar el champú de forma frecuente y abundante en todo el cabello. Sí, esto suena absurdo de primeras, pero la realidad es que el uso del champú se recomienda mucho más y casi exclusivamente para la zona del cuero cabelludo. Ahora te voy a explicar por qué. Yo llevo ya más de 2 años haciendo los lavados centrándome solo en aplicar producto en el cuero cabelludo y mi pelo se limpia exactamente igual de bien, o sea que de verdad eso no es un problema. Si utilizáis productos que acumulan muchísimo o mucha cantidad de productos, sí que es verdad que al final es importante retirar ese residuo. Pero en el cuidado que yo hago de mi cabello no he necesitado hacer el uso del champú que yo hacía antes de conocer todo esto, que era simplemente pues poner mi champú, aplicarlo de raíz a puntas e ir lavando todo el cabello. Como os contaba en el primer punto, una sustancia lipídica que lo recubre y lo protege del exterior. Ese aceite es súper importante porque va a evitar la deshidratación, va a evitar daños que tú le puedas hacer con factores externos y está ahí por algo, está en nuestro cabello por algo. Pero ¿qué pasa? Que este aceite con distintas agresiones se puede ir perdiendo. Estaríamos hablando también de agresiones como procesos químicos, planchas, secadores, pero también puedes estar haciendo que se vaya y que se quede tu pelo descubierto y sin protección a base de lavar y lavar y lavar tus largos con el champú. Si tú lo piensas, donde nosotras generamos la mayor cantidad de suciedad y de grasa y de lípidos es en el cuero cabelludo, que es para lo que está formulado el champú, para lavar el cuero cabelludo. Y allí sí generamos tanto que el champú al final lo que hace es una buena limpieza y retira esos aceites o grasas o suciedad extra que no tienen por qué estar ahí, pero al final de medios a puntas es muy difícil que lo que está aquí llegue, especialmente en un pelo como el mío. Me dirás qué es lo que crees que ha podido llegar a esta parte empezando aquí, es decir, es muy poco probable. Entonces, si tú de forma habitual, sea con el champú que sea, eso ya es elección propia, si lo haces con sulfatos, con clarificante, con tensioactivos más suaves, que son los aptos dentro del método, que por ejemplo estos sí que es verdad que al ser más suaves hacen menos arrastre y pueden llegar a dañar menos, pero bueno, al final todos son champús. Si tú aplicas de forma constante el champú en medios y puntas que no tienen esa suciedad y esa acumulación que tiene el cuero cabelludo, lo que va a hacer el champú es ir llevándose esa grasa natural que nosotras generamos y dejar el pelo descubierto. Entonces ahí empezarán los problemas de hidrofatiga que te he comentado antes, de mayor capacidad para romperse, de mayor capacidad para crear puntas abiertas, porque lo hemos dejado descubierto. Así que yo lo que hago es, con mi champú sólido, con mi pastillita, siempre voy por todo el contorno de mi cuero cabelludo y de mis raíces, me aseguro de cubrir eso muy bien y lavo eso muy bien. Después, con la espuma restante o el producto restante, lo que hago es simplemente repartirlo un poquito por el resto del pelo, hacer un poquito así para que limpie lo que tenga que limpiar si es que tengo alguna acumulación y fuera. No hay que aplicar tanto producto y no hay que incidir tanto en el lavado de medios a puntas porque nos podemos cargar nuestra protección natural. Seguimos y la verdad es que un poquito de la mano del punto 2 que os acabo de contar viene el punto 3 y es que podemos estar destrozando o maltratando un poco más nuestro cabello por no protegerlo. Esto de no protegerlo, ¿a qué se refiere? Pues por ejemplo, yo varias veces en este canal os he contado que soy una persona de pelo ondulado, que está sano, no tiene tintes, no tiene ningún proceso que lo haga estar como muy necesitado de cosas y que hay veces que yo prescindo totalmente de utilizar acondicionador en mis rutinas. O sea, eso es una realidad que yo os he contado, pero sí que es verdad que es importante que de forma habitual protejas tu pelo con productos que hagan esa función de esa grasa natural que tiene tu pelo, que se adhieran un poco a la fibra capilar para protegerla y sellarla. Y esto se da con productos como acondicionadores, mascarillas o en el caso de que tú no quieras utilizarlas porque ya ha sido demasiado, yo lo que sí suelo hacer siempre es utilizar algún serum de medios a puntas, algún aceite como el aceite de argán, que es súper ligerito pero protege y da mucho brillito, que a mí me encanta. En general es buscar qué es esa cosa que a ti te va bien para proteger tu cabello. Si eres una persona a la que el acondicionador y la mascarilla le hacen falta y le sientan bien en todas las rutinas, será perfecto porque ya tienen algunos de sus ingredientes esa función de adherirse a tu cabello, sellarlo, rellenar huecos y en general protegerlo.
pero si no, si eres como yo, una persona a la que en realidad no le hace falta tanto cuidado del pelo a nivel de tratamientos, mascarillas y etcétera, te interesará buscar alguna alternativa, pues como las que te digo, algún aceite de medios a puntas, 2-3 gotitas para sellar y proteger, algún serum que cumpla un poco esta función, que suelen ser mezclas de aceites con otros ingredientes, un poco suavizantes o etcétera. Y aquí cabría destacar y mencionar que hay muchos de esos serums que llevan siliconas, porque a pesar de que son un ingrediente controvertido y que no se recomienda y etcétera en el método, la realidad es que las siliconas sobre todo lo que hacen es proteger nuestro cabello de agresiones externas, entonces ese papel lo hacen muy bien. Yo, por ejemplo, ya sabéis que no las utilizo, pero la realidad es que están ahí para esa función y que son una opción más que quería que tengáis en cuenta. Y si no, también está la opción que ya os he comentado alguna vez en el canal de hacer prepú, que los prepús son tratamientos antes del champú, antes del lavado, que hacen lo mismo, proteger tu pelo, evitar que en el lavado entre mucha agua en el pelo, el champú dañe demasiado, crean una capa que al final lo que hace es proteger, que es lo importante. Y estos prepús se pueden hacer con aceites. No me voy a extender mucho sobre esto, os voy a dejar aquí linkeado el último vídeo que hice sobre todos los usos que puede tener el lino para el cabello, que ahí os cuento que el primer uso es el aceite de lino y os cuento un poco más en profundidad cómo hacerlo. Pero bueno, básicamente es eso. Haciendo alguno de estos pasos, dándole esa protección extra, estaremos evitando roturas, puntas abiertas, incluso más enredos o ese tipo de cosas que debilitan y pueden romper el cabello. Seguimos con el punto 4, el cuarto mal hábito o hábito que podemos estar haciendo mal y que puede llegar a ser muy determinante a la hora de cuidar nuestro pelo. Ya he hablado varias veces de esto en el canal, pero es que lo considero importantísimo y es el momento del desenredado. El momento del desenredado es el momento en el que puedes o hacerlo muy bien y que tu pelo siga ahí, o hacerlo muy mal y partir el pelo, dejarlo mucho más débil y no conseguir que a la larga tu pelo sea largo, o sea más largo de lo que quieres. Si de forma constante lo estás rompiendo, eso va a ser absolutamente imposible. Entonces, aquí, si lleváis tiempo conmigo, ya me conocéis, ya lo sabéis. Hay varias opciones. Según el método, lo que se dice que se recomienda para pelos con patrones altos, que no sean lisos, especialmente creo que para rizados y afro, es desenredar siempre en mojado bajo el chorro de la ducha con bastante cantidad de mascarilla o acondicionador, que lo que van a hacer es simplemente ayudar a deslizar, a lubricar y a que los enredos se deshagan más fácil. Que aquí hay un poco de contradicción, porque en realidad el cabello cuando está mojado es mucho más frágil y mucho más débil porque pierde unos puentes que están de forma natural cuando está seco, así que bueno. Y luego tienes la opción también de desenredar en seco, que es como yo lo hago desde siempre, es como me funciona, yo he probado de las dos formas y es como a mí me va mejor y como veis pues no me está afectando al largo en absoluto ni al pelo el desenredar en seco, sino todo lo contrario. Hay veces que si tengo nudos muy grandes tipo rasta que a mí me llegan a salir, utilizo una gotita o dos de aceite, lo deshago y después sigo desenredando, pero siempre lo hago en seco. Y elijas la opción que elijas, para mí hay cosas básicas del desenredado, principalmente creo que dos, como son el empezar siempre desde las puntas hacia arriba. Esto es fundamental y lo repito siempre porque al final vas deshaciendo nudos poquito a poco y no vas acumulando nudos. Si tú empiezas a desenredar desde arriba y aquí tienes un nudo, aquí otro, otro y otro, lo que vas a hacer es ir juntándolos, crear una bola mucho más difícil de desenredar y tener más facilidad para partirlo. Así que es importante empezar de puntas hacia arriba. Yo lo hago en secciones muy chiquitinas y voy desenredando poco a poco y una vez que tengo la sección desenredada subo y así de forma constante hasta que cuando termino pues ya cepillo todo el pelo por completo y me aseguro de que no queda nada y ya ahí me meto a la ducha. La realidad es que yo en la ducha después tengo que hacer un segundo desenredado porque a mí ya solo con el champú se me enreda bastante, sobre todo en raíces, así que bueno, ahí tengo especial cuidado. Y también, aunque esto es una elección muy personal y hay personas, por ejemplo, que se apañan mucho mejor con los peines de púas anchas que son rígidas y ya está, para mí es muy importante utilizar un peine tipo Tangle Teaser, que son los antitirones, porque tienen las púas tan blanditas que en el momento en el que tú llegas a un enredo, eso para ahí o lo pasa en lugar de partirlo. Entonces a mí me gusta mucho y me funciona muy bien desenredar así. Suelen recomendar también que las púas de los peines terminen en una forma circular y redondeada para evitar que puedan hacer daño a la fibra capilar a la hora de peinarla, así que si quieres tener eso en cuenta, pues también.
Casi vamos terminando el vídeo y vamos a pasar al quinto hábito que podemos estar haciendo mal y que puede estar afectando nuestro pelo. Este es un poco dependiendo de cada persona, porque es algo que hay veces que no puedes evitar según tu trabajo, tu estilo de vida o lo que sea, pero la realidad es que hacer peinados demasiado tirantes puede estar dañando tu pelo más de lo que crees. Con peinados tirantes me refiero pues a moños súper tirantes, coletas o algún tipo de esos estilos en los que tiramos del cabello y lo agarramos, porque lo que va a hacer esto es debilitar el folículo. Al final tú, si de forma constante estás tirando, es mucho más fácil que esa zona se debilite y el pelo se desprenda más rápido. Entonces lo que sí se puede llegar a notar cuando tú haces peinados tirantes de forma muy constante es una mayor caída del cabello. Como ya he dicho, esto es algo que va a depender mucho del estilo de vida, porque hay trabajos o cosas por las que tienes que llevar ese tipo de estilos. Entonces la cosa estaría en la medida de lo posible reducir el uso de esos peinados y poder combinarlos con otros recogidos con pinzas o etcétera, que no tiren tanto del pelo para recogerlo. Y también en el momento en el que tú termines de, pues lo que sea, tu jornada laboral y puedas soltar el pelo, yo sí que considero importante soltarlo y darte un pequeñito masaje de cuero cabelludo con tus propias yemas y dejarlo al aire y dejarlo suelto un buen ratito como para calmar la zona y pues dejarla descansar un ratito. Así que bueno, pues básicamente, si en la medida de lo posible se puede, evitarlo, y si no, masajear y dejarlo suelto en cuanto se pueda. Y bueno, pues ya para terminar, el último, que puede ser el que más conocemos y por eso lo he dejado para el final, es que puedes destrozar bastante tu pelo si abusas de las herramientas de calor. Aquí yo haría como dos divisiones. Por un lado, y por el lado más potente, están las planchas y las tenacillas, que eso es una aplicación de calor directo a bastante temperatura, que sí que puede llegar a dañar bastante nuestro pelo, a resecarlo, a sacarle puntas abiertas. Si vosotras os fijáis, una persona que utiliza de forma muy constante herramientas de calor tiende a tener el pelo pues más reseco, más pajizo y más quebradizo también. No digo que esto sea malo ni que tengas que dejar de utilizar planchas, tenacillas o lo que quieras, pero sí es verdad que es una realidad y que quizá el pelo requiera de ciertos cuidados extra para no volverse tan quebradizo y tan reseco, quizá más hidrataciones, más cantidad de proteínas y por supuesto utilizar siempre un protector térmico antes. Esto es absolutamente fundamental y vamos, yo lo considero importantísimo si utilizas planchas o tenacillas, pero también es importante tener cuidado con la temperatura de nuestro secador, porque puede afectar a dos cosas bastante claras. La más lógica y de la que hemos hablado cuando hemos hablado de las tenacillas y de las planchas es que el calor al final daña nuestro pelo, y eso es así. La avispa. Una avispa así ha pasado delante de mis ojos en la ventana y no... Y a pesar de que, como yo ya te he contado, yo en épocas de frío o de no calor no renuncio al secador, sí que es verdad que utilizo siempre como mucho la temperatura media. Mi secador tiene 3 temperaturas: el aire frío, el medio y el bastante caliente, que la verdad que es bastante caliente. Y yo siempre utilizo la media por varias razones. Para mi gusto es como un punto medio perfecto para no tirarme horas secándome el pelo, pero tampoco dañarlo. Y por supuestísimo, y para mí de lo más importante también, porque al final lo que más me importa es el cuero cabelludo, si tú utilizas una temperatura muy alta en la zona del cuero cabelludo, ahí puedes estar creando un desastre tremendo. Puedes irritar mucho la zona, sensibilizarla, y como ya te he dicho, un cuero cabelludo en mal estado lo único que va a hacer es que tu pelo no se vea como tiene que verse, no crezca como tiene que crecer y que en general no esté bien. Así que para mí en el momento secado es bastante importante el tema de controlar la temperatura y el tema de cuánto acercamos también el secador al cuero cabelludo, el hecho de no pegarlo sino mantener un poquito de distancia y no centrarnos muchísimo tiempo en una zona determinada, sino ir secando poquito a poco todo. Para mí es súper importante. Y aquí también se recomendaría hacer uso del protector de calor, pero la verdad es que yo me lo olvido el 90% de las veces. Entonces, bueno, como yo lo equilibro con no utilizar una temperatura muy potente, creo que no estoy dañando demasiado el pelo. Aparte de que una temperatura muy alta, también a nivel de resultado visual final, saca mucho más encrespamiento y deja el pelo más reseco, o sea que al final también a nivel visual no te va a servir de mucho. Así que nada, yo no tengo ya nada más que contarte, creo que te lo he contado todo lo que quería contarte hoy, así que no me voy a enrollar mucho más. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido, que si te ha gustado te quedes aquí conmigo, le des like y pones lo que tú quieras, que tampoco te obligo a nada. Y por mi parte solo queda deciros que cuidaos mucho y un besazo.